Documento confidencial. Subsiste por los aportes que sus seguidores realizan. No importa el valor. Puedes hacerlo llegar a través de PayPal a documentoconfidencial593@gmail.com. Solo trato de purificar la tierra de prostitutas, drogadictos, homosexuales y asaltantes, dijo Pedro Nakada, el mayor asesino serial de Perú, quien confesó acabar con 25 personas por orden de Dios que le pedía limpiar el mundo de la escoria. Pedro Pablo Nakada Ludeña nació de José y María en el Agustino, dentro de la ciudad peruana de Lima, el 28 de febrero de 1973. Mucho después, en el año 2001, Pedro se establecería en el Guaral, donde causaría el pánico de los ciudadanos al acabar, según confesó él mismo, con unas 25 personas, todo para limpiar el mundo de la escoria y, de este modo, obedecer a Dios, que según él le ordenaba matar. Como en el caso de tantos otros asesinos seriales, la infancia de Pedro estuvo marcada por el abuso y la violencia. En la escuela, Pedro sufría bullying. Dice al respecto de eso: no tenía amistad con los demás niños. Sí, era solitario. ¿Por qué? Porque los niños eran malos, me jalaban del pelo, me molestaban todo el tiempo. También, cuando Pedro tenía 5 años, sus hermanas mayores lo vestían de mujer y lo obligaban a salir así a la calle, donde las risas y las burlas de la gente se unían a la de sus propias hermanas. Junto a eso, el padre de Pedro era alcohólico y, cuando estaba borracho, humillaba y maltrataba físicamente a su madre. Todas estas cosas hacían que el pequeño Pedro, pese a ser un chico sumiso, tímido y callado, desahogase con los animales la agresividad que iba acumulando por los abusos que experimentaba y percibía. Así, no solamente torturaba y mataba gatos u otras criaturas que encontrase y de las cuales pudiera abusar, sino que además se untaba la sangre de estos indefensos seres. Como bien se sabe, matar y torturar animales es una de las 3 conductas que caracterizan la infancia de los asesinos seriales, y es psicológicamente la más preocupante, ya que la repetición de estos actos crueles va mermando la capacidad empática del sujeto. Respecto a estos abusos que sufría y a la terrible familia que le tocó, Pedro expresó lo siguiente: es mala, mi familia es mala, mis padres siempre peleaban, se insultaban mucho, éramos 9 hermanos, yo soy el tercero. Mi papá le pegaba mucho a mi mamá. Yo me escapaba de la casa, pero volvía escondido para que mi padre no me pegara con un cable. Volvía por no tener dónde comer. Con mis hermanos nos criamos separados, con un tío o con una tía. Mi hermana me violó, ella era mayor. Mi hermano me obligó a tener sexo oral. Yo tenía 6 años. Hay gente que no me cree. Yo no olvido lo que viví. Pero el peor de todos los traumas de Pedro sucedió cuando tenía 4 años y sus hermanos lo acusaron de matar a una perra preñada que era la mascota familiar, violándolo a modo de castigo. Dice Pedro al respecto: odio a los maricones. Cuando yo era niño, mis hermanos me violaron porque creían que yo había matado a una perra que teníamos y que además estaba preñada. Juro que yo jamás le hice nada al animal. Bien puede verse que aquella experiencia constituyó el detonante de la homofobia que más adelante habría de caracterizar parte de la conducta criminal de Pedro. Y, según las palabras del asesino, también esa experiencia fue determinante en sus primeros actos de crueldad dirigidos a los animales. Tú lo mataste. Yo les decía que no, y ellos no me creían. Y como me dijeron eso, entonces yo comencé a matar animales. Mi mayor defecto es ser colérico. La cólera me hace matar. El factor genético jugó un rol importante en el encaminamiento de Pedro hacia el crimen. Así, entre sus familiares con trastornos psiquiátricos genéticamente heredables, podemos mencionar estos ejemplos.
su hermana mayor por parte de su madre, que tenía esquizofrenia y fue internada en el hospital Valdizán, su hermana directa, Ana Cecilia, que era depresiva y acabó suicidándose, una medio hermana materna de su madre, que fue internada en el mismo hospital Valdizán. Pedro apenas logró concluir el tercer grado de la primaria, aunque después llegaría a ser un hábil mecánico sin instrucción formal. En muchos diarios peruanos se dice que Pedro era licenciado o comando de las Fuerzas Armadas peruanas, pero lo cierto es que el asesino mintió a la prensa. Pedro nunca sirvió en las Fuerzas Armadas del Perú, sino que en 1990, cuando tenía 17 años, ingresó como voluntario al ejército peruano. Allí, según refirió su amigo y vecino Víctor Genaro Nakamura Solís, él aspiraba a conseguir algo de autoridad y poder para exterminar a los enemigos de Dios. No obstante, los planes de Pedro no salieron bien y solo permaneció acuartelado 2 meses. Fue expulsado por pedido de psiquiatras militares que lo examinaron minuciosamente tras escuchar comentarios que afirmaban que Pedro escuchaba la voz de Dios y que además creía que los pecadores merecían la muerte. En efecto, los análisis mostraron que Nakada tenía una tendencia psicópata y que constituía un peligro social, por lo que formarlo en el manejo de armas equivalía a volverlo aún más peligroso. Según contó un primo hermano de Nakada sobre el asesino, cuando lo echaron del cuartel quiso matarse. Tardó casi 1 año en recuperarse, quizá en gran parte por el malestar que le sobrevino al ser expulsado. Nakada cometió su primer asesinato, según confesó, pues no hemos podido confirmar que en realidad sea así, a los 17 años. Fue en Mala, donde mató a un agricultor después de que éste le sorprendiera robándose unas sandías. La verdadera identidad del asesino es la de Pedro Pablo Mesías Ludeña, pero a fines del 2003, Pedro cambió su apellido paterno por Nakada, haciéndose adoptar por un ciudadano japonés al que pagó unos 800 nuevos soles, el equivalente a $288 aproximadamente, ya que planeaba adquirir la visa a Japón, lo cual se le facilitaba a los descendientes de japoneses. En el caso de Pedro Nakada, la motivación es un factor muy importante, ya que indiscutiblemente es un asesino misionero. El dictamen psiquiátrico fue que Pedro padecía esquizofrenia paranoide, pero que era capaz de distinguir el bien del mal. Ahora bien, en la esquizofrenia paranoide suele presentarse el sentimiento de tener una misión especial en la vida, así como también otros delirios de grandeza. En Pedro, esa esquizofrenia paranoide se unía a una tendencia psicópata, y así la ira que tenía acumulada y en ciertos juicios de su conciencia moral se proyectaron en cierta forma en la alucinación auditiva de la voz de Dios, elección que no era fortuita, pues era ideal para evitarle sentimientos de angustia y culpabilidad. Naturalmente, la elección de sus víctimas también respondía en parte a esa búsqueda por armonizar su tendencia psicópata con la conciencia moral. Y eso se veía aún más facilitado por su homofobia. De ese modo, Pedro se veía en la misión de exterminar a los homosexuales, a las prostitutas, a los drogadictos y a otros tipos de individuos mal vistos desde una moral canónica de raigambre religiosa. Claro que el asesinato era una medida desmesurada, pero allí entraba el mecanismo de proyección y surgía la voz de Dios. Él, Pedro, deseaba desahogar su ira y su homofobia, pero era Dios, desde su infalibilidad, quien le ordenaba matar. En efecto, Pedro no se veía a sí mismo como un monstruo, sino como un salvador, como un purificador, y esto se vio en declaraciones como las siguientes: yo no soy un criminal, soy un limpiador. He librado a la sociedad de homosexuales y vagabundos. Solo trato de purificar la tierra de prostitutas, drogadictos, homosexuales y asaltantes. ¿Qué siento cuando mato? Siento que ayudo. ¿A qué?
a que la gente cambie, a que el mundo cambie. Quiero que haya paz. O maté a 25 personas para limpiar el mundo de la escoria. Pero sabemos que Pedro no mató solamente gente corrompida, sino seres inocentes, como a una niña a la cual le disparó para quitarle su bicicleta. En casos así, Pedro admite que estuvo mal, pero se justifica viendo aquellas atrocidades como un mal menor, necesario para continuar con su misión purificadora. La necesidad me hacía sacrificar a personas buenas, pero lo hacía para poder conseguir dinero y obtener balas para seguir la misión de Dios. No tenía intención de ganar dinero, no sé si otros la tenían. Con lo que obtenía solo compraba municiones. Durante el juicio al que Pedro fue sometido a inicios de 2007, hubo cierta discusión entre los psiquiatras sobre si estaba loco o no, pero el dictamen final fue que diferenciaba el bien del mal y que no padecía esquizofrenia, sino trastorno disocial, como un patrón de conducta persistente en el que se transgreden los derechos básicos de los demás y las principales normas sociales propias de la edad. Debido a eso, se le condenó a 35 años de prisión por el asesinato de 17 personas. Esto consta en la resolución escrita, aunque algunos medios hablan de 16. Para Pedro, ir a la cárcel representaba un tormento insoportable, al punto de que prefería la muerte, según expresó con estas palabras: pido un fusilamiento, algo práctico, así como hice con la gente. Les metí un tiro en la cabeza. Naturalmente no le dieron un tiro en la cabeza, y en la primera noche que estuvo en la celda intentó suicidarse dándose cabezazos contra las paredes. Al respecto de lo anterior, Pedro explicó a la prensa: escucho la voz de mis padres y una voz mala que me dice que mate a toda la gente corrupta, pero ya no puedo cumplir la misión de Dios ya que me capturaron. Ahora sigo escuchando esa voz que me dice que me mate. Después del referido intento de suicidio, Pedro fue constantemente vigilado para que no se mate, aunque en el 2009 la justicia se inclinó a su favor, ya que el dictamen psiquiátrico anterior fue cuestionado, y en virtud de las más recientes evidencias e investigaciones se concluyó que tenía esquizofrenia paranoide, por lo que se le declaró inimputable la sentencia de 35 años. Y Pedro fue conducido al pabellón de psiquiatría del penal de Lurigancho. Lógicamente, la sociedad peruana prefiere que Pedro se quede allí el mayor tiempo posible, ya que admitió públicamente que, de estar libre, seguiría cumpliendo su sanguinaria misión purificadora. Y es que nadie en su sano juicio pensará que Pedro tenía el derecho de asesinar a otros seres humanos a causa de ciertas faltas morales, pero al menos en parte no se puede negar que tenía algo de razón cuando en cierta ocasión, con tono airado, lloroso y chillón, dijo ante periodistas y policías que le rodeaban: esto es una porquería, por eso es que soy así.